Hola, ¿cómo están? están? Bienvenidos a nuestro camino. Esto es un canal de YouTube para los que están aprendiendo un poquito de español. Hoy vamos a estar en Querétaro. Vamos a estar recorriendo las calles del centro histórico de mi ciudad. Hoy vamos a estar aprendiendo un poco del vocabulario en español de México y también vamos a ver cómo es un domingo familiar aquí en mi ciudad, con los queretanos pasando tiempo en familia, con amigos, sentados en una plaza, disfrutando de una rica nieve, bailando con sus parejas. Y bueno, vamos a enseñarles cómo es la vida de un queretano aquí en mi ciudad. Entonces, espero que disfruten mucho el video y recuerden suscribirse. Y bueno, esta es la iglesia y está ahí Kenny y aquí hay un pequeño jardín y vean, todo está lleno de puestos de las personas artesanas que ellos fabrican sus, por ejemplo, collares, pulseras, brazaletes, bolsas, muñecas, de todo. Vean, qué bonito. Aquí hay alebrijes, sombreros, de todo. Ahí también hay playeras, moños, recuerdos. Ahí hay un DJ, no sé por qué. Y sí. ¿Qué? Tienen un bazar Ah, con DJ. un bazar con DJ. Y ahora estamos caminando en una calle muy bonita con también muchos puestos de recuerdos para la gente que visita Querétaro y que le lleven un recuerdo a su familia, o sea, un souvenir. Y ahora estamos caminando a una plaza, a otra plaza que se llama Plaza de Armas y es una de las principales también. Tiene alrededor muchos restaurantes, música en vivo y está muy bonita. Esta es Plaza de Armas, otra plaza muy conocida y vean, ahí las calles todas bonitas. Ay, pero sí va a llover. Pero hay unas nubes ahora. Sí. Oh, hay unas personas que tienen un circo muy popular que yo siempre iba cuando era chiquita y vienen a promocionarlo, pero vean qué bonito se ve ahí con la bandera de México. Y como pueden ver, todo el suelo es de piedra. Estas son calles empedradas, así se llaman. No hay cemento. Y vean, estos son un puesto de globos y juguetes para los niños, para que ellos puedan jugar. También aquí hay mucha gente conviviendo, platicando. Justo ahí en el puente. Y vean esta fuente de El Marqués de Querétaro, lleno de palomas. Lleno de palomas, el puente de palomas. Mejor. Todas las palomas vienen aquí a tomar agua y a descansar un poquito. Y ahorita vamos a ir a la cruz, ¿no? Sí, la cruz. La cruz es un mercado y una iglesia. Es donde inició esta ciudad, ¿verdad, Kenny? Ahora estamos caminando hacia allá. Y hay un pasillo aquí donde podemos... Buenas tardes. Buenas tardes. Pero vean, esta calle ya está menos transitada porque todo lo de atrás está lleno de gente, porque hoy es domingo. Entonces los domingos en México son
muy familiares. La gente, bueno, a los mexicanos los domingos nos gusta pasar tiempo con nuestra familia y podemos salir al centro a caminar, por un helado, por una nieve, y por eso hay mucha gente hoy domingo y muchos turistas también. Creo que va a llover muy fuerte, pero venimos preparados y traemos nuestro paraguas. Ay, ya está todo listo. Lo compré en una tienda china. Así, eso es que hay aquí en Querétaro. Y en todo México. Pues en todo México sí hay unas tiendas chinas donde literal son como Temu, pero en persona. Sí, todo muy barato. Hay algunas cosas de buena calidad, pero otras no tanto. Pero ese es otro tema para otro video. Ahora vamos a pasar cerca de uno de los Airbnbs donde Kenny se quedó la primera vez que vino a Querétaro y nos conocimos aquí. Entonces, siempre que estamos aquí en el centro, nos acordamos de nuestra historia, de cómo nos conocimos, y vamos a sacar un podcast sobre eso. Pero ustedes cuéntenos en los comentarios si les gusta la arquitectura de Querétaro. Es una arquitectura europea y también indígena, podría decir, porque sí. Sí, de hecho, cuando estaba en mi programa aquí, pues nos enseñaron Mira ese, Jack. Nos enseñaron de un museo donde toda la arquitectura era de los como franceses. Aquí solo porque Francia por un momento también tuvo control de México, ¿no? Uh-huh. Y justo ahí, Kenny tenía su Airbnb cuando llegó a Querétaro. A ver, vamos a cruzar ahí para ver. Y es que también hacen en las noches. Gracias. Gracias. Hacen en las noches unos. ¿Qué? ¿Es un grupo teátrico o qué? Son recorridos de leyendas. Aquí en México hay muchísimas leyendas y también aquí en Querétaro hay muchas leyendas muy populares. Entonces, en las noches hacen recorridos de leyendas. Van a como 2 personas disfrazadas de un personaje histórico y van un grupo de personas y ellos, los que están disfrazados, van contando las leyendas. Entonces, cuando Kenny tenía su Airbnb aquí, siempre las personas de los recorridos de leyendas estaban justo aquí afuera y Kenny salía en la noche y luego los asustaba a las personas. Sí, para espantarlos. Pero sí, Era aquí. aquí. Un Airbnb muy bonito. Uh-huh. A veces la fachada de las casas en México pueden ser engañosas porque tú puedes ver por fuera, se ven pequeñas, pero entras y se ve muy grande, ¿verdad? O sí. Están muy grandes. Sí. Y ustedes cuéntenos qué piensan de Querétaro. Pues, ¿qué piensas tú de Querétaro? A ver. Yo nací, crecí aquí en Querétaro y pues hasta la fecha vivo aquí. Y la verdad es que es una ciudad que me gusta mucho. La gente es muy amable, es segura, es tranquila. El clima está súper rico y la verdad es que me gusta mucho. ¿Y cuál es tu parte favorito de Querétaro? Mi parte favorita sin duda es el centro. Porque, o sea, literal me encanta como toda la arquitectura, el estilo de vida. Puedes encontrar negocios con comida, con artesanías, literal de todo. Y por eso me gusta mucho el centro. Sí, ahora, justo ahora donde estamos y más adelantito, antes se llamaba el Cerro del Sangremal y fue donde empezó
la ciudad de Querétaro. ¿Por qué se llama Plazas Fundadores? Se llama Plaza Fundadores porque estas personas que ven aquí fundaron la ciudad de Querétaro hace muchos años. Justo aquí hubo una batalla de indígenas contra españoles. Ay, justo aquí. Por eso hacen danzas aquí. ¿O qué? Así es. Y esa iglesia de allá es la iglesia de la Cruz. Y justo aquí a la derecha está el Museo de la Cruz. Vamos a ver para cruzar. Gracias. Y aquí en Querétaro hay muchos museos gratuitos, como este de aquí es gratuito, pero hay otros que sí debes pagar, tal vez unos 100 pesos más o menos, es más económico. Ah, pero como es lunes, todos están cerrados, ¿verdad? Ah, sí, los lunes cierran los museos. Mira, pero todas esas bolsas, ay, mira, esa bolsa está súper bonita, me gustó para mí. ¿Y vamos a ir a los arcos? Pues ya estamos cerca. Sí, al inicio de este video me dijo, no vamos a ir a los arcos ni a... Porque está ni a muy la lejos. Cruz". Pero ahora ya caminamos por todo el centro, ¿verdad? Sí. Entonces ahora vamos a ir a los arcos, al acueducto de Querétaro, para mostrarles un poco lo bonito que se ve. El carro de Scooby-Doo. Es que siempre en Querétaro y también pues en todos los Estados Unidos estamos fuera de la cochera de Scooby-Doo. Pero sí, en México hay muchos de los bugs, los VW bugs, y siempre lo tienen decorativos. Y ya estamos aquí llegando a los arcos de Querétaro. Es un mirador y aquí también hay otra iglesia y justo ahí, esa es una deportiva. Cuando yo era chiquita, yo venía aquí para hacer natación y actividad física. Y también hay otro museo, ¿no? O museo chiquito de ahí, ¿no? Donde se puede entrar. Está ahí al lado. Pero sí se parece que hay humo allá en los cerros. Creo que hay los cerros están encendiéndose. Creo que hay un incendio por ahí. Que hay mucho humo. Sí. Pero vean qué bonito está. Y vean toda la ciudad. Acá. Ay, sí, A pueden ver. ver toda la ciudad. Se ve hermosísimo. Y ahí, esos son los arcos del acueducto de Querétaro. Esto es un mirador. Mirador donde puedes ver toda la ciudad. O sea, hay un punto donde la gente toma fotos. Y puedes ver, literal, todo. Sí. Bien bonito. Sí, también puedes ver que hay esos de tranvías que puedes tomar. ¿De qué? De las transvías Sí. turísticas. Esos carritos de ahí son para recorridos turísticos. Pues sí. Hoy hay muchos turistas aquí. Nosotros también parecemos turistas, grabando todo.